La valoración funcional en personas con parálisis cerebral se ha basado durante años en escalas clínicas y en la observación subjetiva, herramientas que, aunque útiles, tienen una limitación clara. No siempre reflejan lo que realmente está ocurriendo a nivel muscular, y aquí es donde aparece un problema doble, porque por un lado pueden producirse errores en la clasificación del estado muscular del paciente y, por otro, el entrenamiento puede diseñarse sobre supuestos que no se corresponden con su realidad neuromuscular. Entonces, surge una pregunta clave que cambia completamente el enfoque. ¿Y si pudieras medir de forma objetiva qué músculos funcionan, cómo lo hacen y cuándo fallan? Porque en ese momento dejas de interpretar y empiezas a entender lo que realmente sucede. Y es precisamente aquí donde entra en juego la electromiografía de superficie o EMG, una herramienta que te permite analizar la actividad eléctrica del músculo tanto en reposo como durante la contracción, aportándote una información que simplemente no puedes obtener solo mirando al paciente, permitiéndote saber si un músculo está hiperactivo incluso cuando no hay movimiento, si es capaz de activarse cuando se le exige o si existen diferencias relevantes entre ambos lados del cuerpo. Algo especialmente importante en personas con parálisis cerebral, donde los patrones musculares suelen estar alterados por fenómenos como la espasticidad, la coactivación excesiva o una baja eficiencia neuromuscular. Para entenderlo mejor, vamos a un caso práctico. En un análisis con EMG se compararon pacientes con parálisis cerebral frente a sujetos sanos evaluando 3 músculos clave del miembro inferior sóleo, aductor mayor y bíceps femoral, en 2 situaciones muy concretas: reposo y contracción isométrica máxima, lo que permite no solo ver cuánto puede activarse un músculo, sino también cómo se comporta cuando debería estar relajado. Y aquí aparece el primer gran hallazgo, porque en reposo los pacientes con parálisis cerebral mostraban una actividad muscular elevada en el lado afectado, es decir, el músculo no está realmente relajado cuando debería. Existe un aumento del tono basal que refleja espasticidad o una activación constante, y esto tiene implicaciones directas. El músculo se fatiga antes, consume más energía y pierde capacidad de respuesta eficiente. Pero además, esta hiperactividad basal interfiere con la capacidad de generar una contracción voluntaria eficaz cuando el movimiento lo requiere. El segundo hallazgo resulta aún más interesante porque, cuando se pide una contracción máxima, ocurre algo aparentemente contradictorio. Esos mismos músculos se activan menos que en personas sanas, lo que indica que aunque el músculo esté encendido de forma constante, no es capaz de generar suficiente activación cuando realmente se necesita, reflejando una baja eficiencia neuromuscular, y es precisamente la combinación de ambos hallazgos la que define uno de los patrones más característicos en parálisis cerebral: mayor actividad basal junto a menor capacidad de activación voluntaria. Es decir, un músculo que trabaja más de lo necesario pero produce menos de lo que debería, lo que se traduce en una pérdida de capacidad para generar fuerza de forma eficiente, menor potencia, peor coordinación y una ruptura de la simetría entre ambos lados del cuerpo, afectando no solo al rendimiento, sino también al riesgo de lesión. Porque un sistema neuromuscular ineficiente es más vulnerable ante cargas, cambios de dirección o situaciones imprevistas. Además, estas alteraciones no siempre son visibles a simple vista, y aquí está uno de los grandes problemas, ya que 2 pacientes pueden parecer similares en una evaluación clínica tradicional, pero tener comportamientos musculares completamente diferentes, lo que explica por qué, en algunos casos, la clasificación funcional no refleja realmente el rendimiento del paciente. Y aquí es donde la EMG marca la diferencia, porque no sustituye al criterio clínico, sino que añade una capa de información objetiva que permite afinar muchísimo más la valoración, ayudándote a identificar hiperactividad en reposo, déficits de activación en contracción y asimetrías relevantes, permitiéndote comprender mejor el perfil neuromuscular del paciente y tomar decisiones mucho más precisas, pasando de basarte únicamente en lo que ves a apoyarte en datos reales de lo que ocurre dentro del músculo. Y cuando entiendes ese comportamiento, puedes adaptar el entrenamiento de forma mucho más específica, trabajando para reducir la hiperactividad basal, mejorar la activación voluntaria y optimizar la coordinación entre grupos musculares. En definitiva, en personas con parálisis cerebral, las alteraciones musculares no siempre son evidentes a simple vista. Un músculo puede parecer funcional, pero estar hiperactivo en reposo y ser ineficiente en contracción, afectando directamente al rendimiento, la estabilidad y el riesgo de lesión,
y la electromiografía te permite detectar estas alteraciones con precisión y transformar la forma en la que evalúas, entrenas y tomas decisiones clínicas. Porque en este contexto no basta con observar el movimiento, es necesario entender qué está pasando dentro del músculo. Así que, si quieres dar ese paso, haz clic, solicita información y descubre cómo integrar la EMG en tu práctica para evaluar de forma objetiva, adaptar el entrenamiento y avanzar hacia una clasificación más justa, basada en datos reales